ya hemos adecuado la materia a una modalidad virtual y además en algunos temas ya podemos incluso realizar gráficas mediante aplicaciones como el GeoGebra y poder hacer o comprender de manera mejor los respectivos temas. Primeramente vamos a, obviamente, dar a conocer el contenido de la materia, que es lo que vamos a llevar en este semestre. Transformadas integrales es una materia de cálculo, cálculo pero avanzado, que no todas las carreras de ingeniería llevan, aunque deberían llevar carreras como ingeniería civil, ingeniería de sonido, son temas que son útiles para esas carreras aparte de las que ya mencioné y las que cursan actualmente, ¿no? Pero casi todas las ingenierías solamente llevan hasta ecuaciones diferenciales y ya materias como variable compleja, transformadas integrales, análisis vectorial, son ya cálculos, son materias de cálculo ya más avanzadas y más especiales, ¿no? O sea, para determinadas carreras. El contenido de la materia también es bastante extenso, porque la materia de transformadas integrales fusiona dos partes que son, que pueden llevarse por separado. Una que corresponde a lo que es análisis de Fourier y otra que corresponde transformadas de Laplace, que ambas se podrían llevar como materias separadas. Entonces ambas partes se fusionan en uno solo y de esa forma es que tenemos la materia de transformadas integrales que se dicta en nuestra facultad. Los temas que llevamos son primeramente las series de Fourier, que las series de Fourier van a ser una forma de representar ciertas funciones periódicas para lo que es su posterior análisis o aplicaciones en otras áreas, como los circuitos, como el análisis de señales, como después lo que son las telecomunicaciones, principalmente, ¿no? También, como decía, una carrera de ingeniería de sonido también tiene lo que es el análisis de Fourier, y en la parte de sonido también tiene su aplicación. En todo lo que corresponde, obviamente, ondas, se aplicará a las que son series de Fourier. Entonces vamos a ver en qué consiste, cómo representar y qué características y propiedades va a utilizarse para representar ondas periódicas en series de Fourier. Después tenemos análisis de formas de ondas periódicas, donde se tienen ondas que cumplen ciertas simetrías y de acuerdo a esas simetrías vamos a tener algún tipo de serie de Fourier. O se van a realizar o simplificar tal vez algunos cálculos en sus series de Fourier cuando existan simetrías. Después tenemos lo que son las series complejas de Fourier y espectros de frecuencia, que en esta parte aplicamos lo que es los números complejos para representar la serie de Fourier y lo que son ciertas funciones especiales que algunas ya la conocen como la función escalón unitario, seguramente han utilizado en la materia de circuitos eléctricos 1, ¿no? Y otras funciones que vamos a ver como la función impulso,
y las características que tengan estas funciones para representar una serie de Fourier o aplicar en una serie de Fourier. Y lo que son después los espectros de frecuencia, donde al representarse de manera compleja una serie de Fourier vamos a poder determinar dichos espectros en función de la frecuencia, que vamos a ver en qué consiste. Después vemos lo que es la transformada de Fourier y transforma inversa de Fourier. Y bueno, el nombre de la materia básicamente se debe, ¿no?, a la palabra transformada. eh, Significa, como dice su nombre, transformar. Transformar funciones de un dominio a otro. Y esas transformaciones se realizan mediante fórmulas integrales. Y existen varios tipos de transformadas en lo que es las matemáticas avanzadas o el análisis matemático, pero que en una materia de transformadas integrales no se podría ver todas las transformadas. Solo vemos dos tipos de transformadas que son primeramente Fourier, la transformada y transformada inversa de Fourier. Entonces va a ser una herramienta matemática que transforma o convierte funciones del dominio del tiempo a funciones del dominio de la frecuencia. Y entonces en esta parte vemos cómo calcular una transformada, ¿no? Primeramente por definición o propiedades y después por ciertas técnicas para calcular transformadas. Y luego a la inversa, transforma inversa de Fourier es regresar al dominio del tiempo. Entonces de igual forma tenemos en otra transformada que se llama transformada de Laplace. La transformada de Laplace va a definirse mediante otra expresión integral y va a utilizar una variable que tal vez más general, que es la frecuencia compleja. Transformar ya también del dominio del tiempo a lo que es dominio de la frecuencia compleja. Y después vemos la transformada inversa, que lo vemos por separado, por ser un tema más extenso que Fourier. Y finalmente lo que son las aplicaciones de la transformada de Laplace, que principalmente se aplica en lo que es las ecuaciones diferenciales, pero también se va a poder aplicar en ecuaciones integrales y en ecuaciones integro-diferenciales. Este tipo de ecuaciones ustedes principalmente las ven en la parte de física, en el sistema de masas de resorte y en los circuitos eléctricos. Y más adelante la transformada de Laplace es bastante utilizada en el área de control, especialmente en la materia de sistemas de control dinámico que llevan más adelante. En cambio, la transformada de Fourier, aquí solamente vemos cómo calcular estas transformadas, porque después hay lo que es la transformada discreta de Fourier, pero eso ya no alcanzamos a ver aquí. Y solamente ven eso los de ingeniería electrónica, en la materia de análisis de señales. Y después ven otra transformada, ya que es especial en el procesamiento digital de señales, que se llama transformada Z. Que bueno, algunas propiedades van a ser similares a lo que es la transformada de Fourier de Laplace, pero después otras se van a ser específicas, ¿no? Pero entonces eso, como decía, hay otras transformadas más, que al menos los de electrónica van a ver un poco más profundidad. Pero las otras carreras de eléctrica, mecánica, electromecánica, no es necesario, ¿no? Porque no llevan, no llevan nada de esas materias de lo que usan los de ingeniería electrónica. Entonces, por eso solamente suficiente transformadas integral, no llevan análisis de señales. La evaluación, sabemos que hay dos parciales, primer, segundo parcial. El primer parcial tenemos los temas 1, 2, 3 y 4, lo que es transformada de Fourier. Segundo parcial, lo que queda del tema 4, que básicamente se transforma de inversa,
pues temas 5, 6 y 7. Y ambos se evalúan sobre 100 puntos. Entonces sabemos que la nota es el promedio de ambos, que tienen que tener nota de 51, que sería nota de aprobación. Entonces, a diferencia de los exámenes de cálculo 1, cálculo 2, ecuaciones diferenciales, los exámenes de transformadas integrales ah, son bastante largos, son mucho más morosos y se hacen más cálculos, ¿no? Entonces, por eso que en un examen de transformadas integrales se requiere más tiempo, ¿no? Porque un examen de cálculo 1, cálculo 2 en 90 minutos tranquilamente se acaba, ¿no? Hasta un examen de ecuaciones diferenciales incluso, ¿no? Pero transformadas integrales, mínimo 2 horas se requiere para un examen, que obviamente se lo va a tener. Ahora, si no aprobaron, tienen las opciones de final e instancia. Pero ya dar final o instancia de una materia de transformadas integrales son exámenes bastante complejos. Es decir, poco difícil aprobar en final o instancia, especialmente en final, ¿no? O sea, les recomiendo que aprovechen los parciales porque es mucho contenido para un examen final, ¿no? Y aparte no les va a dar el tiempo necesario, ¿no? Para estudiar, ¿no? Tal vez en un final, un estudiante que tiene una nota de 45, 48 puede tener opciones, pero un estudiante que tiene nota de 10, de 20, no tiene muchas posibilidades de aprobar finales, son nulas las posibilidades. Yo más bien les recomiendo, ¿no? Eh, no venir a probar suerte a un examen final de esta materia porque es muy difícil aprobar. Preferible es que ya tomen la materia el siguiente semestre y más bien se dediquen a aprobar alguna de sus otras materias que estén dando parciales o final. La segunda instancia es similar, pero ya en segunda instancia, pues sabemos, solamente llegan los que tienen nota de 26, aunque realmente en segunda instancia tengo muy pocos que se animan a dar, ¿no? De 2, 3, hasta 4, tal vez exagerando 5 alguna vez. Y ya han visto que no es muy sencillo eh, eh, en el final especialmente, ¿no? Y ya ven que ya no hay muchas posibilidades, ¿no? Entonces hay que aprovechar los parciales para poder aprobar, que es la recomendación que les doy. Tienen mucho más chance para aprobar la materia. Podemos copiarlo hasta aquí. Bueno, en lo que es las clases siempre les voy a dar un tiempo para que copien, ¿no? O sea, copien o lo hagan una captura, tengan así lo que se ha avanzado en la clase.
Ahora, lo que se refiere a la bibliografía que se tiene de esta área de las matemáticas es muy abstracta y no es muy fácil de entenderlo, porque aparte, o sea, no hay un- un libro que contenga tal vez todos estos temas, a no ser el texto del licenciado Álvaro Casasco. Para lo que es la parte de series de Fourier, tenemos análisis de Fourier de Wei Su. Para la parte de transformadas de Laplace, que tiene algunos libros, incluso los libros de ecuaciones diferenciales tienen transformada de Laplace, aunque de una manera más sencilla, pero de manera más avanzada tenemos transformada de Laplace de Eduardo Espinosa y transformada de Laplace de la serie Schaum. Ahora, como les decía, transformadas integrales, el licenciado Álvaro Casasco es un texto que usábamos en la facultad, en las clases presenciales, que es un texto que lo publicó hace ya varios años el licenciado Álvaro Casasco, que es también docente de la materia y ha tratado de incluir todos los temas de la materia en un solo texto. Pero ahorita el problema que tenemos es que las fotocopiadoras de la facultad están cerradas y solo ahí se podía conseguir, no hay a la venta. Y tampoco lo tenemos en formato digital. El licenciado Carrasco no sacó una nueva edición y no sabemos todavía si en algún dato sacará una nueva edición y también tenga la manera digital, ¿no? Entonces tal vez este último, a no ser de los compañeros de otros semestres que tengan, va a estar un poco difícil conseguir. Pero, como decía, son temas que en los libros de matemáticas lo explican bastante abstracto. Es decir, la primera no se entiende. Hay que leer varias veces para poder entender. Lo principal y el mejor material que pueden tener para esta materia son los apuntes y el material del docente. Es decir, tener el material de las clases y para lo que es los ejercicios, las prácticas del docente. Entonces, como decía, yo les voy a explicar, ¿no?, un tema, cualquier tema que estemos avanzando, o resolver ejercicios, por ejemplo, aquí resolver ejercicios, explicar algún tema, y una vez terminado de explicar o algunas consultas que haya, yo les voy a dar siempre tiempo para que lo copien, lo capturen. Entonces, las clases, como sabemos, no son tutoriales, muy diferente clase tutorial de clase virtual. Las clases son virtuales, quiere decir que se desarrolla las clases en línea, ¿no? Y el estudiante se conecta y tiene que estar presente en la clase, aunque sea de manera virtual. En una clase tutorial es que el docente ya dé todito, ¿no? Todito el material y que el estudiante lo estudie por su cuenta, de todito el material por escrito, PDF, qué sé yo, o, o de videos, ¿no?, de las clases explicando cosas. Esas no son las clases que desarrollamos aquí. Ustedes ya saben, ya han estado de estos 2 años pasando clases virtuales, ¿no? Entonces, obviamente, para cuando obviamente el estudiante no puede asistir o conectarse a la clase, tiene que completarse de sus compañeros, ¿no? Porque si no, se va a perder el hilo y no va a entender tal vez el resto que se vaya avanzando. Y como les dije, recurrir al libro, primeramente no es también, no se consigue fácilmente. Habría este libro en la biblioteca de la
facultad teníamos, no hay aquí en las casetas, ¿no? Hay que buscar tal vez en internet o alguna otra fuente, ¿no? Y más este libro, que es el más accesible para la materia, es bastante demostrativo, más que ejercicios, hace demostraciones y todo eso. Y en el examen yo no les voy a preguntar eso, ¿no? Yo les voy a preguntar problemas y ejercicios porque nosotros somos, o ustedes son estudiantes de ingeniería, no son estudiantes de carrera de matemáticas, ¿no? Y en ingeniería se tiene que resolver problemas, resolver ejercicios, no hacer tanto lo que es análisis, ¿no? Entonces, para eso también está el grupo de WhatsApp que aquí he publicado en el tablón, donde generalmente comparten el material que se va avanzando en las clases, ¿no? Entonces, los estudiantes que asisten a las clases muchas veces publican aquí en el grupo lo que se ha hecho para aquellos estudiantes que no han podido asistir, ¿no? Y de esa forma es que se tienen que completar y tener todo lo que se avance en clases. Y bueno, aparte el grupo de WhatsApp obviamente también es para comunicados e instrucciones que en algún rato puedo comunicar a todos ustedes. Entonces, quieren pueden copiar esta bibliografía. Bien, entonces, si hay alguna consulta de todo esto, contenido, la evaluación, la bibliografía, creo que está todo claro, ¿no? Entonces, como en cualquier materia de cálculo, eh, se tiene que practicar bastante, ¿no? Para eso son las prácticas, no es por si acaso para entregar ni nada de eso, es para practicar y tener una referencia de dónde resolver ejercicios en la materia, ¿no? Obviamente, uno no va a resolver todo, ¿no? Igual que los otros cálculos que han visto, pero tiene que tener conocimiento suficiente, ¿no? Para poder rendir los exámenes. Si uno resuelve una buena parte de la práctica, obviamente les va a ir bien en el examen, ¿no? Y requieren más que todo, tal vez, resolver rápido, ¿no? Los ejercicios y las clases se van a grabar, no, ustedes se grabarán. Si tienen herramientas para grabar, grábenlas. Eso depende de cada uno, ¿no? Yo no voy a grabar las clases porque no es mi tarea grabar clases. Como les he dicho, no son tutoriales las clases, son virtuales, ¿no? Bien, vamos a entrar entonces al primer tema, que son las series de Fourier. Como les decía aquí, analizamos lo que son funciones periódicas, funciones que se repiten cada cierto intervalo de tiempo. Entonces, esta es una función periódica. Tenemos, digamos, esta gráfica. Esta gráfica que se va repitiendo o se va copiando, como quieran ustedes llamar. Se repite cada cierto intervalo que se llama periodo. Entonces, la definición más precisa va a ser que el periodo es el menor intervalo de repetición. Porque, bueno, uno a simple vista dice, ¿no? Que digamos esta parte,
aquí se vuelve a repetir, aquí se vuelve a repetir, ¿no? Pero también todo esto, ¿no? Desde aquí hasta aquí, aquí se ha vuelto a repetir, ¿no? Desde aquí hasta aquí. Pero eso no es el periodo. El periodo siempre va a ser el menor intervalo de repetición, o en términos sencillos, el intervalo que contenga la gráfica una sola vez sin repetir, ¿no? Entonces, cualquier intervalo que contenga la gráfica una sola vez sin repetir, eso va a ser el periodo. Eso va a ser, es una definición más entendible, más sencilla. Eso, por ejemplo, no dicen en los libros de análisis de Fourier. En los libros de análisis de Fourier les dan esta definición. Una función es periódica cuando cumple que f de t es igual a f de t más n veces por t mayúscula para todo n entero, y el valor de t que satisface esta ecuación se llama periodo. Así lo defino, ¿no? Y ahí realmente uno comprende mucho. Entonces, ¿qué es el periodo? El periodo puede ser de aquí desde 0 hasta este punto, porque a partir de aquí se vuelve a repetir la gráfica, ¿no? Se vuelve a repetir. Entonces puede ser el periodo de 0 hasta que se vuelve a repetir la gráfica. Pero también el periodo puede ser cualquier otro intervalo que contenga la gráfica una vez, es decir, de aquí a aquí, esto también puede ser el periodo, de aquí a aquí, porque luego aquí está volviendo a repetir todo esto, ¿no? O puede ser tal vez desde este punto de aquí hasta este punto de aquí, también puede ser, pero cualquier intervalo que contenga la gráfica una sola vez sin repetir. Entonces eso es más entendible, ¿no? Más sencillo. Entonces no siempre va a ser el periodo desde 0 hasta la primera repetición, puede ser cualquier intervalo que contenga la gráfica una sola vez. Y eso se acomoda a esta definición que se tiene en los libros. F de t va a ser igual a f de t más n veces el periodo. Entonces, ¿qué significa esto? Tomemos este valor, a ver, un valor cualquiera, T1, ¿no? Y su imagen es este punto, ¿no? Su imagen, que va a valer f de T1. Ahora, si aquí le aumento un periodo, ¿qué tenemos aquí? T1 más T, ¿no? Va a ser el mismo punto, su imagen, ¿no? Aquí este mismo punto va a ser el mismo que este, el punto de la gráfica. Si le aumento dos veces el periodo, tengo el mismo punto. Si le aumento tres veces el mismo periodo, va a ser el mismo punto. Si le aumento n veces el periodo, vamos a tener el mismo punto o el mismo valor o la misma imagen, ¿no? Entonces esta imagen que vemos en el eje Y o en el eje vertical va a ser f de t1 o f de t1 más t o f de t1 más 2t o f de 1 más n veces el periodo. Entonces esta definición que tenemos aquí cumple, ¿no? Lo que es un periodo. Nos dice que cualquier punto de la gráfica para cualquier t, en el siguiente intervalo se va a ir repitiendo. Y eso se cumple para todos los puntos de la gráfica, para todo t, ¿no? Ahora aquí la notación, estamos acostumbrados a un sistema cartesiano donde el eje horizontal es x y el eje vertical es y. Pero aquí simplemente cambiamos esta notación. En lugar de x vamos a tener eje horizontal t y en lugar de y vamos a tener f de t. Pues simplemente es un cambio de denominación, pero sigue siendo el mismo sistema cartesiano que conocemos. Bien, podemos copiarlo hasta aquí.
Ingeniero, buenas noches. Tengo una pregunta. Ahí en la definición donde está estableciendo, dice que el menor intervalo desde peticiones se llama periodo. Sí, ese es el periodo. Pero, ingeniero, también podría ser las repeticiones en este caso, de la función, que se repiten continuamente. Eso también podría ser un periodo. Claro, aquí está diciendo que la gráfica se va repitiendo a cierto intervalo, ¿no? Es lo mismo que está diciendo. Pero a lo que yo me Está bien, refiero ingeniero. con menor intervalo de repetición es que tiene que contener la gráfica una sola vez, ¿no? Porque toda la función en sí se va repitiendo, ¿no? Cada cierto intervalo. Está bien, ingeniero, gracias. Es así. Bien, vamos a ver lo que son las propiedades de una función periódica. Las propiedades de las funciones periódicas tienen que ver con integrales en intervalos de un periodo o en ciertos intervalos. Primeramente, si una función es periódica y integramos desde un valor a hasta b, se puede sumar a los límites de integración múltiplos del periodo y la integral no cambia. Entonces podemos ver aquí la prueba por la definición de función periódica, que si f de t es periódica, entonces f de t es lo mismo que f de t más n por t mayúscula, ¿no? Y aquí hacemos un cambio de variable. En lugar de t más nt, reemplazamos la variable tau. Tau va a ser t más nt mayúscula. Y diferencial de tau va a ser diferencial de t. Entonces, si reemplazamos aquí primeramente, cambio de variable, tengo f de tau, diferencial de tau. ¿Y qué va a pasar con los límites? Si t vale a, tau va a valer a más nt, ¿no? Empezando aquí en la variable tau. Si t vale b, límite superior va a ser b más nt y queda demostrado, ¿no? A pesar de que aquí, en lugar de t, tengo la variable tau, se trata de la misma función. ¿Pero qué quiere decir esto? Algunas propiedades basta con demostrar y no necesita tal vez explicación o no de qué. Pero aquí, bueno, es la demostración que se tiene dentro de los libros, pero aquí nos interesa más que la demostración es el significado. Integrar de a b, ¿qué significa? Aquí tengo una función periódica, integrar de a b es hallar el área bajo la curva entre dos valores a y b. Digamos, de aquí a aquí. Entonces aquí es A y aquí y allá es B. Ahora, ¿qué tal si aquí le aumentamos un periodo? Primeramente aquí el siguiente periodo es aquí, ¿no?
Hasta aquí es un periodo, esta función. Ahí se empieza nuevamente a repetir. Entonces aquí la expresión integral dice que se aumenta un periodo o n veces el periodo a los límites de integración. Entonces, si le aumento este periodo tanto a como a b, obtenemos lo siguiente, ¿no? Aquí vamos a tener a más t. Y aquí vamos a tener b más t. Y la integral en tres límites sería esta área, que al ser periódica la función, esta gráfica y esta gráfica es la misma. Por lo tanto, esta área y esta área van a ser las mismas, ¿no? Entonces, esta área va a ser la integral de a más b de f de t, que va a ser igual a la integral de a más t y de b más t. Sería esta otra área. Y así va a pasar lo mismo si aumentamos dos veces el periodo, tres veces el periodo, cuatro veces el periodo, hasta n veces el periodo. Es decir, aquí si aumentamos a dos veces el periodo, vamos a tener un valor por aquí, ¿no? Y si aumentamos a b, pues aquí sería esto, ¿no? Y si aumentamos a b dos veces el periodo, vamos a tener un valor por aquí. Entonces aquí tenemos a más 2t. Y aquí tenemos b más 2t, ¿no? Y la integral en este... ¿Qué está pasando con esto? Voy a configurar todo esto. B más 2t. Y decía, y la integral entre estos dos valores va a ser esta área, que va a ser la misma que la primera, ¿no? O la misma que la segunda. Es decir, aquí va a ser igual a la integral de a más 2t a b más 2t de f de t.
Y en general, como decía, a más n veces t, b más n veces t. La integral en esos valores va a darnos la misma área en la función periódica. Bien, lo podemos copiar. Bien, tenemos ahora otras propiedades. Como decía, algunas solamente van a demostrar y no van a tener tal vez mucho significado o aplicación gráfica. Por ejemplo, esta propiedad que dice integral de a menos t medios a más t medios f de t de t es igual a la integral de menos t medios a t medios de la misma función. Y aquí para demostrar utilizamos algunas propiedades de las integrales definidas. Puedo dividir esta integral en dos partes, tomando un límite intermedio, que en este caso voy a tomar t medios como límite intermedio. Entonces integramos de a menos t medios a t medios y de t medios a más t medios. Esta integral la voy a dejar. En esta otra voy a agregar a los extremos menos t, tomando en cuenta la propiedad 1, ¿no? Menos t sería un área, la misma área aquí a la izquierda, ¿no? Que aquí, bueno, no se ve, pero no importa, ¿no? Dice aquí, n puede ser entero. Entonces, menos t, sumamos a los límites. ¿Y qué vamos a tener aquí? A menos t medios y aquí menos t medios, pero este integral lo voy a poner primero. Y ahora la otra integral lo copiamos como a menos t medios hasta t medios. Y ahora viene a ser aquí límite intermedio a menos t medios. Entonces aquí de menos t medios a menos t medios y aquí de a menos t medios a t medios se fusionan en una nueva integral que vaya desde
este límite inferior a este límite superior, que va a ser menos t medios a t medios, y queda demostrada la propiedad. Y tenemos la propiedad 3, que dice que la integral en un periodo de 0 a t va a ser igual a la integral de menos t medios a t medios. ¿Qué quiere decir esto? Integrar desde 0 hasta el periodo es lo mismo que integrar desde menos un medio periodo hasta otro medio periodo. Y aquí usamos esta propiedad reemplazando a igual t medios en ambos límites. Y t medios menos t medios da 0. Y t medios más t medios da t. Y queda demostrada esta propiedad, que más bien nos va a ser más útil que la propiedad 2, como vamos a ver más adelante. Y lo copiaremos. Entonces, aquí podemos ver lo siguiente. La integral de 0 a t toma el área de todito el periodo, ¿no? Desde 0 hasta el periodo, es aquí t, toda esta área de verde. Y de menos t medios a t medios toma aquí desde medio periodo hasta medio periodo todo lo que está pintado de rojo. Y como la función es periódica, obviamente estas áreas son iguales, ¿no? Es decir, sumar este pedazo más este pedazo, que me va a dar todo lo que está de verde, ¿no? Porque este pedazo que está aquí es lo mismo que está aquí, esta parte a la derecha. Entonces, eso más lo podemos agregar. Que no siempre se expresa de manera explícita en algunos libros, pero es una propiedad que vamos a utilizar igual bastante en las series de Fourier, que dice que la integral en un periodo desde 0 a t sería lo mismo que integrar desde un valor a hasta un valor b de una función f de t, donde a y b contenga un periodo, es decir, b menos a sea el periodo. Entonces es algo similar a esto, ¿no? Solamente que en lugar de tomar aquí menos t menos a t menos, tomo cualquier intervalo que contenga un periodo. Entonces la integral de 0 a t es toda esta área, ¿no? Desde 0 hasta t, un periodo. Pero si integramos, digamos, desde un valor a hasta un valor b, tal que contenga a y b un periodo, ¿no? Entonces si empezamos aquí, digamos,
A partir de aquí ya se vuelve a repetir esto, ¿no? Entonces, hasta aquí sería un periodo. Esta área es la misma que esta, ¿no? Porque este pedazo que tenemos aquí, este mismo, ¿no? Si esto lo rellenamos aquí, va a dar exactamente el área de todo un periodo. Ahora, si A y B no contendría un periodo, digamos, si B está más aquí, ya va a ser el área distinta a eso, ¿no? Y no va a satisfacer. A y B tiene que contener un periodo, o la integral de cualquier intervalo que contenga un periodo de la función siempre va a ser la misma. Bien, entonces aquí vamos a quedar. Mañana continuamos. Luego, Inge, gracias. Solo dije gracias. Bien, tengan todos buenas noches.